Moya Palencia, que sustituye en el cargo a Porfirio Muñoz Ledo, dijo que asumía el cargo con gran sentido de humildad y de responsabilidad, porque en cierto modo representa al pueblo de México. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. La tecnología ha transformado la prevención y respuesta a los terremotos mediante la detección temprana, la alerta a la población, la construcción antisísmica y la respuesta de emergencia. Sistemas de monitoreo con sensores, fibra óptica e inteligencia artificial detectan las primeras ondas sísmicas para enviar alertas segundos antes de que lleguen las más destructivas. Paralelamente, la arquitectura antisísmica usa desde aislamiento de base y amortiguadores hasta muros de corte y estructuras de soporte para que los edificios sean más flexibles y resistentes. Además, los avances tecnológicos como los robots de rescate, los drones para mapeo y la comunicación en tiempo real a través de redes sociales mejoran significativamente la respuesta y las labores de rescate tras un sismo. Las 7:19 de la mañana fue una hora que abrió los ojos de la Ciudad de México en varios sentidos hace 40 años. A esa hora del 19 de septiembre de 1985, un potente terremoto de magnitud 8.1 grados, originado a unos 400 kilómetros en la costa del Pacífico, considerado como uno de los más grandes registrados en la historia de la región, sacudió durante unos 90 segundos a la capital mexicana. Fue 1 minuto y medio que expuso lo poco preparadas que estaba la población, la infraestructura y las autoridades de la Ciudad de México ante un terremoto de gran magnitud en una zona de por sí vulnerable por el terreno en donde fue construida la ciudad. Antes de 1985 no se sabía ni se tenía una idea clara de lo dramáticas que podían ser las sacudidas de la ciudad, principalmente por la naturaleza del suelo en que está asentada gran parte de ella, que son sedimentos lacustres de antiguos lagos, explica Víctor Cruz Atienza, científico del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por cierto, nombre que no debemos de olvidar durante este video. Esos suelos tan blandos, saturados en agua, lo que producen es una amplificación brutal, descomunal, del movimiento sísmico, que puede ser de 300 a 500 veces más grande en la zona lacustre que fuera, añade el especialista en fenómenos sísmicos. Aunque la ciudad ya había resentido 2 temblores considerables en el siglo XX, uno en 1957 y otro en 1979, no se había producido una catástrofe como la del 19 de septiembre de 1985, que llevó al colapso completo de unas 200 edificaciones, dejando miles más con daños y una cifra de miles de fallecidos que hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer. El gobierno de entonces, en un intento por minimizar la situación, aseguran los expertos, reportó que habían fallecido unas 3,000 personas, pero los cálculos más conservadores apuntan al doble e incluso análisis posteriores advierten que pudo haber por lo menos 10,000 muertes directas más miles más indirectas. Con un gobierno paralizado ante la emergencia, explica el sismólogo Víctor Espíndola,
La gente de la Ciudad de México se hizo cargo de la emergencia. El 19 y 20 de septiembre quedó en manos de la población civil, que fue la que inició el rescate, asegura. Y a partir de entonces, la población, las autoridades y la ciencia cambiaron notablemente para responder a terremotos de gran magnitud en una de las ciudades más pobladas del mundo. Cuando ocurrió el terremoto de 1985, había pasado más de una generación desde el último gran terremoto, en 1957, y mucha gente ya no tenía idea del impacto de un sismo fuerte, explica Espíndola, quien es un analista en el Servicio Sismológico Nacional. Tomó a la Ciudad de México muy densamente poblada, con más de 8 millones de habitantes, añade. El golpe inicial fue de desconcierto, pues los habitantes de entonces no conocían protocolos de prevención, evacuación de edificios o planes de contingencia, y la falta de una organización y respuesta de las autoridades pronto se hizo visible. En 1985 quedó en evidencia la incapacidad del gobierno de entonces, porque quedaron paralizados sin poder ayudar a la población. Y ahí surge algo importante ante los ojos del mundo: la gran solidaridad de los mexicanos ante este tipo de emergencias y desastres, explica la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. Fue muy característico todo el trabajo que hicieron los jóvenes de entonces, al salir inmediatamente a ayudar a la población que resultó gravemente afectada, recuerda Velázquez, quien en ese entonces tenía 21 años. En cada barrio afectado, la población organizó grupos para encontrar a sobrevivientes, recuperar cuerpos y apoyar a quienes lo perdieron todo con alimentos y productos de primera necesidad. El terremoto, explica Velázquez, marcó un antes y un después en términos de la conciencia de la población ante este tipo de desastres. La frase "no corro, no grito, no empujo" se convirtió en una instrucción preventiva vital que conocen los habitantes de la Ciudad de México y otras zonas sísmicas desde 1985. Con el paso del tiempo, los simulacros fueron haciendo parte de la preparación cotidiana ante los sismos. En las escuelas y los trabajos, los capitalinos empezaron a ser conscientes de los puntos de reunión en caso de un terremoto, también de los preparativos en casa, tener un plan de contacto en caso de emergencia, productos de supervivencia y un lugar accesible y seguro con los documentos más importantes. A partir de esa experiencia, se crearon todas las instituciones responsables de la elaboración de protocolos, normas y reglas que hoy conocemos a favor de la población, asegura Velázquez. Dos de ellas fueron clave: Protección Civil, mayo 1986, y el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, septiembre 1988. Que desde entonces comenzaron a coordinar a autoridades, asesores científicos e infraestructura. Nada de esto existía antes de 1985. Cruz y Espíndola explican que antes del terremoto de 1985, el estudio y conocimiento de la sismicidad en la región de actividad tectónica de México era muy limitado. En 1985, la sismología con fines preventivos era muy escasa, insignificante. Había un puñado de sismógrafos registrando la Ciudad de México, 3 o 4 nada más, asegura Cruz. A partir de entonces, fueron instaladas estaciones en la zona de alta actividad de placas tectónicas de la costa del Pacífico Sur mexicano que permitieron entender mejor los eventos. Hoy
son alrededor de 100 que cuentan con sismógrafos y acelerómetros, aunque ya antes era sabido que la parte central de la ciudad se asentaba sobre los suelos blandos de los antiguos lagos. No se tenía conocimiento preciso de cómo este subsuelo amplificaba el movimiento de la superficie. La ciudad tiene un suelo de kilómetros de sedimentos y este tipo de material respondió de tal forma que se amplificaron las ondas cuando iba pasando por esta región. Estas ondas se quedaron resonando, entonces el impacto fue muy grande, explica Espíndola. Tener instrumentos sismológicos no solo permitió ampliar el conocimiento de los fenómenos en la corteza terrestre, sino también crear tecnología y metodologías para la protección de la población. A partir del terremoto de 1985, los especialistas mexicanos diseñaron un sistema pionero en el mundo de alerta temprana con la idea de salvar vidas. Fundaron la Asociación Civil Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, o mejor conocido como CIRES, con el objetivo de unificar los instrumentos de registro para crear lo que coloquialmente se conoce como alerta sísmica, Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, o mejor conocido, SASMEX, en 1989. Cuando ocurre un sismo en la zona de cobertura de las estaciones de registro, el SASMEX categoriza su origen y magnitud y con un algoritmo establece el alcance que tendrá. El sistema entonces es capaz de enviar una señal de alerta con decenas de segundos de anticipación para generar una alarma auditiva en los casi 14.500 altoparlantes disponibles en las calles y que la población se ponga a salvo. En la actualidad, esta alerta sísmica cubre a unos 25 millones de personas en Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca y Cuernavaca. La gente, al escuchar la alerta sísmica, sabe que debe evacuar edificios o colocarse en un sitio seguro a la espera del impacto. Cada segundo es vital. Un paso adelante está en marcha este año la emisión de la alerta sísmica a través de los teléfonos celulares, suceso que aconteció el 19 de septiembre durante el simulacro nacional. A partir del 19 de septiembre de 2025, esto será un instrumento preventivo para la población. Se puede utilizar para avisar a un municipio, a un estado, que debe de prepararse. Es un alertamiento que puede ser focalizado, explica Velázquez. El terremoto de 1985 dejó en evidencia que las normas de construcción no eran las adecuadas para evitar el colapso o un daño estructural mayor de las edificaciones en el tipo de subsuelo que tiene la Ciudad de México. Cruz explica que en 1985 los edificios que más fallaron fueron los que tenían un entrepiso, usualmente para estacionar, que no tenía la misma resistencia a las fuerzas cortantes como los pisos superiores. También quedó claro que hubo fricción entre los edificios más altos y más bajos que estaban construidos pared con pared. Con los estudios, los expertos y las autoridades modificaron los códigos de construcción, que desde entonces tenían que seguir las nuevas edificaciones para soportar las fuerzas de sismos de gran magnitud. El terremoto de 2017 fue una gran prueba en esto, aunque tuvo características diferentes al del 19 de septiembre de 1985, muchas construcciones relativamente nuevas respondieron bien al evento. Sin embargo, también quedó en evidencia que hubo fallas de ingenieros y corrupción de autoridades
que certificaron edificios que no se adhirieron a las normas y que colapsaron parcial o totalmente. No debió morir tanta gente, señala Espíndola. A partir de ese terremoto, las autoridades nuevamente reforzaron los códigos de construcción para ajustarse a las aceleraciones del suelo que mostró ese terremoto. De las duras experiencias de 1985 y 2017, otro aspecto que quedó claro para los científicos, las autoridades y la población es que nunca se puede bajar la guardia ante la amenaza de los terremotos. Velázquez menciona que es importante recordarle a la población que hay que participar activamente en simulacros como los que ocurren cada 19 de septiembre. Especifica, la prevención es nuestra fuerza. Al respecto, Espíndola considera que hacen falta hábitos de prevención como tener más comunicación con la familia para crear un plan de emergencia. Saber qué hacer después de un terremoto es fundamental, apunta. Cruz, por su parte, enfatiza que, por más que haya avanzado el entendimiento de los sismos, estos son fenómenos impredecibles. Pueden ocurrir nuevos que pongan a prueba los conocimientos y herramientas con las que se cuenta en la actualidad. No podemos menospreciar la idea de que un evento del cual no tengamos conocimiento ocurra en el futuro, por más poco probable que sea, dice el científico. Siempre habrá incertidumbre al futuro, pero con todo lo que se ha hecho, desde luego que la gente puede vivir más tranquila y con mucho mayor conocimiento de la realidad. Finalizó. ¿Qué tecnología se ha implementado en estos últimos años? Sistemas de monitoreo. La tecnología moderna utiliza sismómetros de banda ancha y GPS para medir con precisión el movimiento del suelo y detectar incluso sismos pequeños e imperceptibles para los humanos. Sistemas de alerta temprana. Se basan en la detección de las ondas sísmicas primarias P, que viajan más rápido, pero causan menos daño, para emitir una alerta antes de que lleguen las ondas secundarias S, más destructivas. Esto permite a la población tomar medidas de seguridad como se ha implementado en sistemas como el SASMEX en México. Inteligencia artificial. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden identificar patrones en los datos sísmicos que podrían predecir la ocurrencia de un terremoto con cierta antelación, además de ayudar a predecir la magnitud y ubicación del sismo. Gemelos digitales. La creación de gemelos digitales que simulan escenarios de terremotos permite identificar áreas de alto riesgo en infraestructuras críticas y evaluar cómo podrían verse afectadas, lo que permite tomar medidas preventivas. La tecnología es fundamental para mitigar los efectos de los terremotos, ya que ha evolucionado desde la mejora desde los sismógrafos para una medición más precisa hasta el desarrollo de sistemas de alerta temprana que proporcionan segundos valiosos para la evacuación. Hoy en día, la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real permiten no solo predecir con mayor precisión la probabilidad de sismos, sino también evaluar los daños en estructuras existentes y optimizar la respuesta a emergencias mediante la coordinación de equipos de rescate, como se evidencia en sistemas de interoperabilidad. El temblor se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar.
Y hasta aquí el video del día de hoy. Si el video es de tu agrado, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres recibir notificaciones de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campana y recibas la notificación de mis nuevos videos. Muy buenas noches, hasta pronto.